mismo día nos consiguió la maestra. El mismo día. Le voy a comentar también ese tema de la maestra, es muy importante porque también, yo sé que los cursos están con su educación preparadita, y el chiste es trabajarlo, estar hablando, estar practicando, que es lo fundamental para que uno también tenga ese entendimiento. Le voy a comentar a la maestra, y a ver ella de qué forma también puede comentar este tema, y también le vamos a decir al fútbol, que es de promoción al fútbol, que es nuestro, que es el de los vecinos, para también comentarle eso, a ver que ellos, qué hacen, qué comentan. Es el jefe del departamento de promoción tradicional. Sí, unidad departamental de promoción y tradición cultural. Sí, pero también lo vamos a buscar también por otros lados, hacerle Sí, sí. Mira, el maestro es excelente maestro y no se le da la continuidad. ni el incentivo. No le están maestro de Agustín, ese chismoso, no le están pagando. Sí, pero hasta apenas, recién esta semana desde que comenzaron, sí. Ya que acabamos, ¿no? Prácticamente. Híjole. Sí. Y él es nativo, con grados académicos oficiales. Entonces, ¿por qué desperdiciar esto? Sí, si nos haces favor, ¿no? Sí, voy a hacerlo también el comentario con mi jefe. Muchas gracias. No, ustedes. Gemma, muy bien, ¿cómo han estado? Qué gusto verles, gusto saludarles. Sí, igualmente. Qué bueno que anden por acá. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se encuentran? Pues muy bien, de salud, pasamos un fin de semana muy bonito en familia, ¿no? Ah, qué bueno. Ah, sí, celebrando, ¿verdad? Sí. El día del Tacli. Tacli, padre. Nandi. Madre. Ajá. Ah, puede ser. El Tacli, güey, podría ser. Más bien Tacli y. Witz. Ajá. Festejo del padre. Y con doble I. No, no es necesario. Muy bien, pues vamos a empezar recordando, ya saben. Vamos a empezar con los números, la Puwali. A ver. ATC, Ome, Yey, Nawi, Mativich, Ome, Chihuahua, Chipome, Chihuahua, Nawi, Matlaki, Huancena, Manome, Castor, Muy bien, Senka Kuali. Ashkan Ipsi, por favor. Senka Kuali, muy bien, Sempo Wali. Ahora vamos con los Tonalti. Chipano, por favor, adelante. Justo. Panoti, Chihuahua. Quema, dale.
Ejeca. ¿Se regresó por su tela? Sí. Ahí le estábamos no le dieron ganas. Cali, Coa. Voy a saltar. ¿Qué más los que recuerden? Yo creo que no va a venir a... Osomaki. Aki. Pues ya está. O a lo mejor ni está por ahí. ¿Qué tal está la venta? ¿Qué más adelante? Sí, ahorita regresamos. Tiene que sacar la foto. Sí. ¿Qué más los que recuerden? Venga. ¿Qué más, San Juanyotica? Muy bien. Por favor, los números. Zapohuali. Sí, Omi, Yehi, Nawi, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chitnay, Matlactli, Matlactli Iguanse, Matlactli Iguan Ome, Matlactli Iguan Yehi, Matlactli Iguan Nawi, Cachtoli Iguan Se, Cachtoli Iguan Ome, Cachtoli Iguan Yehi, Cachtoli Iguan Nawi y Sempual Iguan Sempual. ¿Qué más? Seca Cuali. Tonalti. Vengan los Tonalti. Los niños. Ose, Ejeca, Cali, Cuspali, Coa, Masa, Tochli, Ag, Itzmitli, o Somescua, Y ahora en julio Malinali, van a salir a convocatoria para Sochi, Kiawi, pues hay que estar al pendiente. ¿Qué más? Muy bien. Ahí vamos, más o menos. Saquen su tríptico. Vámonos al tríptico a repasar. Y vamos a empezar con los números. Afle. Se. Ome. Yeyi. Nawi. Macuili. Chicoase. Chicome. Chicueyi. Chignawi. Mactlacli. Mactlacli Iguanse. Mactlacli Iguan Ome. Mactlacli Iguan Yeyi. Mactlacli Iguan Nawi. Cachtoli. Cachtoli Iguan Se. Cachtoli Iguan Ome. Cachtoli Iguan Yeyi. Cachtoli Iguan Nawi. Sempohuali. Muy bien, vamos con los Tonaltin. Zipactli. Ejeca. Cali. Cuetzpali. Coa.
Miquistli, Isli, Masa, Masa, Tochtli, Tochtli, Itzcuintli, Squintli, Osomacli, Osomatli, Malinali, Malinali, Aca, Aca, Ocelo, Ocelo, Cuautli, Cuautli, Coscacuautli, Huascacuautli, Oli, Oli, Tecpa, Tecpa, Kiawi, Kiawi, Xochitl. Xochitl. Muy bien, Sencacuali. Pues bueno, ustedes han sido unas personas muy aplicadas, no han faltado. Me da mucho gusto eso y por esa razón nos vamos a convertir en merecedores de una parte de la tradición oral que normalmente no se enseña en otros lugares. Todas las culturas tienen su forma de contar con sus manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otros cuentan así. Los chinos cuentan no sé cómo, pero ¿qué creen los mexicanos? Así también. Pero ¿qué creen los mexicanos? Tenemos nuestra propia forma de contar con nuestra propia mano. Y seguramente si recuerdan así entre sus recuerdos, alguna vez vieron a alguno de sus abuelos o abuelas hacer lo que sigue. Entonces vamos a poner mucha atención. Vamos a poner nuestra mano, si somos diestros o zurdos. ¿Diestros? Muy bien, vamos entonces a agarrar nuestra mano con la que somos diestros. Aquí tenemos todo, ¿quema? Con esta punta vamos a empezar a tocar cada falange. Zipacli, Zipacli, Ejeca, Ejeca, Cali, Cali, Huetzpali, Huetzpali, Coa, Coa, Miquistli, Quis, Masa, Masa, Tochtli, Tochtli, Itzcuintli, Squintli, Osomacli, ya lo subimos, Malinali, Malinali, Acat, Aca, Ocelot, Ocelot, Cuautli, y luego Coscacuautli, Huascacuautli, Oli, Oli, Tecpa, Tecpa, Kiawi, Kiawi, Xochitl. Xochitl. Chipano. Con permiso. Adelante, Chipano. Macuali Chihuahua, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Lo habían visto? ¿Lo habían? No. Aquí lo tenemos, muy bien. Al final lo volvemos a practicar, ¿verdad? Solo para que lo vayan dimensionando, vean todo lo que se merezcan. Esa es parte del merecimiento. Qué gusto verlos, qué gusto que estén por aquí. Hace mucho que no les veíamos. Qué bueno que llegan por aquí. Por favor, Machiquicuiloca, escriban, por favor, escriban. Muy bien. Al final vamos a practicar eso. Vayámoslo asimilando, vean, a ver si lo recuerdan, a ver qué pasó ahí. De pronto es medio sorprendente, ¿no? Saber que a esto que tenemos aquí le vamos a llamar nuestra computadora. Ajá. Así lo vamos a hacer. No necesitamos ninguna computadora, los mexicanos tenemos aquí nuestra computadora. Quema, muy bien. La tonalidad que vamos a ver ahora, estamos en el ocaso de este día. Estamos en un día Chignahui Zipacli. Todo día Zipacli es comienzo de veintena, recordamos. Entonces, a partir del mediodía de ayer comenzó el primer día de esta veintena. Vámonos a nuestro tríptico nuevamente, no sé si lo traigan por ahí. Yo no traigo ni cuaderno, pero bueno, pues nada más voy a escuchar. Aquí les dejamos esto. Quema, muy bien. Vámonos a la parte de acá atrás, a donde está el Shiwi, o el año completo. Observemos que si fuera un reloj, aquí tendremos las 12 de la noche, donde dicen el Montemi, que fue el comienzo del año, bueno, el final del año pasado, y tenemos nuestra primera veintena que se llama Acahualo. Bueno, ahí la pone como Acuahualo, pero también es Atlacahualo, el retorno de las aguas. Esa fue nuestra primera veintena. La segunda, Tlacaxipehualistli, la veintena del desollamiento. Tercera, Tosostón, la pequeña vigilia. Hueytosostol, la gran vigilia. Y por ejemplo aquí en Toxcat, esto ya lo comenzamos a recordar, comenzamos a escribir la fecha en Toxcat, que fue la veintena anterior. ¿Se acuerdan que habíamos escrito al Tlachalón, el observador? Muy bien, pues ya acabó esa veintena, el día de ayer recién acabó, y pasamos a la sexta veintena del año, que es una veintena muy interesante, que se llama Etzalcoalistli. Etzalcoalistli, Quictosnequi, la comilona de Etzali, o el banquete de guiso de maíz con frijol. Quemacatzin, estamos ya entrando a un periodo en el cual se están dando ya las primeras cosechas. Ahora tenemos mucha sequedad, no ha llegado la lluvia, tenemos mucho calor. No obstante, en esta veintena se le tiene que agradecer a Tlaloc,
por estos alimentos que nos vienen dando en esta primera parte del año. Si vemos, es la sexta veintena del año y tenemos 18. Es decir, que vamos en una tercera parte del año ya. Y recientemente acaban de pasar 5 veintenas, por lo cual este fue el día 101 del año. Quemacatzi, ahí estamos. Recuerden que cada día Zipacli tenemos que limpiar nuestro altar con agua. Y tenemos que barrer invocando a Hecat. El barrimiento es de adentro, del fondo de la casa, hacia la puerta. Invitando a salir al polvo e invitando a venir a Hecat. Quemacatzi. Y también si tienen, no sé si acostumbren, tengan Poposhkomi, o el que se le conoce como saumerio. Poposhkomi. Es lo que se le conoce como saumerio, que aquí sería algo así como la olla que tosta y humea. Poposhkomi. Es el que tiene más o menos como forma. Bueno, aquí les dicen que es de copa, pero es más bien de una matriz. Y tenemos el otro, que es el masculino, este es femenino, el kulemai. El fuego de mano, que tiene más o menos como un piecito, y luego así, así, y es como una copa, y luego este que tiene 3 patitas. Más o menos así. Ustedes sí cuentan con Poposhkomi, y ustedes cuentan con saumerio, Poposhkomi. Si no tienen, pueden adquirir uno. Este primero que consigan, pues va a ser para comenzar a practicar el encendido del fuego, para comenzar a tener la ritualística de que cada día Zipacli tenemos que comenzar con un fuego. En este caso, recuerden que en todo año Aca comienza a mediodía el día. Por lo tanto, nuestro encendido de fuego tiene que ser a entrada del mediodía, recibiendo la veintena. Quemacatzi. Dices que hace referencia al vientre o al útero. Al útero, exactamente, a la feminidad. La coma, exactamente. Hay quienes dicen que esta es una adaptación ya colonial, que originalmente todos son así, pero más o menos puede ser que sí sea una adaptación, porque hasta ahora los que hemos visto originarios, Poposhkomi, tienen unos tricoides. Exactamente, y tienen como esta forma. Y aquí tienen como triangulitos. O a veces aquí están como cóncavos, y nada más tienen aquí unos agujeritos. Ah, mira, o el otro bien. A ver. Mucho de despacho. Sí, es como una... Ah, claro, que son como unas copas altas, ¿no? Que tienen otro, ¿no? Quemacatzi. Es como un plato. Como un plato con patitas. Ajá. Quema, exactamente. Ahí ese otro. Ese es otro también. Son de los originarios. Sí, porque entonces yo interpretaría ese que sería más bien como que el vientre que está irradiando una nueva luz, ¿no? O- Gestando, podríamos decir que está No, gestando. así yo me imagino, porque este también dices el vientre o el útero, pero como tocamos el tema ya se nota que es más colonial. Este es más colonial, efectivamente. La idea de las Hace copas. como conchero, ¿no? Podría Exacto. decir. Del cáliz, ¿no? De cáliz, exactamente, Ándale, de copas cáliz, también. una copa. Exactamente, entonces es una forma también en la que se pudo salvaguardar el instrumento del fuego, ¿no? Dicen, no, esto es un Poposhkomi, no, es una copa, ¿no? Una copa del vino Exacto. de Cristo, pero llega a ser Cosas, conchero. cosas como esas, exactamente. Es eso, yo creo. Ajá, incluso hay unos que son así y hasta tienen como una orejita aquí. Ah, Exactamente, así como para cargarlo como si fuera un tarro. sí, sí, sí. Entonces, quienes no lo tengan, les invito a que busquen uno, el que sea, no importa. Vamos a tener muchos. Ah, Mashipano, por favor, adelante. Y en este sentido, por ejemplo, como me gustaría escuchar respecto al uso de los Poposhkomi o el Kleinmai, en que por la cuestión, digamos, de género, es que dicen que el Kleinmai es para hombres por la parte fálica, no sé qué, y el otro la mujer, ¿no? Yo en lo personal, yo pienso que somos duales, hombre y mujer tenemos los deseos. Entonces, a mí sí me hace como ruido de repente eso que digan, ¿no?
así como con el Poposcomi, que solamente los que son de Feima lo usan los hombres, pero vemos que incluso en códices hay mujeres usando. Exactamente. Entonces ahí es donde yo digo así como que pues, las interpretaciones, ¿no? Finalmente, como lo hemos dicho y lo hemos visto también, la historia es una interpretación, toda la historia en el mundo es una interpretación. Entonces, quien escribe es lo que está aportando su interpretación, pero sí también vemos las tendencias luego ideológicas o esta parte, ¿no? Que pues, finalmente somos humanos y van ahí inmersas, ¿no? Entonces, lo mismo, por ejemplo, con el uso de la tecopolia, que dice no, porque como tiene la parte igual como de la concha o el caracol, como si fuera la vulva de la mujer, entonces no pueden meter la mano, o sea, cuestiones de ese tipo, y así con esto mismo, así como que, ¿qué es lo que tú me interesaría conocer? ¿Qué pensarías? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cuál es la postura, ¿no? de esta parte? Esa es una pregunta muy interesante, efectivamente. Pues básicamente, como lo entiendo, es que todos tenemos la parte dual. Tendríamos que tener Poposcomi y Saumerio, pero ¿cuál es la justificación de eso? Que cada veintena tiene un uso exclusivo. Por ejemplo, en Toshka nosotros tenemos que saumar con Tlemay, seas mujer o seas hombre. En otras veintenas, por ejemplo, se tiene que saumar con Poposcomi. También depende del trabajo que hacemos. Por ejemplo, cuando hacemos danzas, normalmente se tiene un juego central como Poposcomi, pero cuando hacemos limpias se utiliza más el Tlemay, por ejemplo. Entonces tienen sus aplicaciones cada uno. Porque además hay otra cosa. Si se dan cuenta, bueno, esto es un poquito más adelante, estos no tienen algo que se llama sonador y el Tlemay, sí, no sé si notaron que tiene una bolita que suena. Esa bolita se llama tapacholi, acuérdense de esa palabra. Porque no existe en ningún otro idioma, esto es propiamente del náhuatl. Se le traduce como sonador, pero no es un sonador, es tapacholi. Y justamente el tapacholi nos va a indicar lo que el fuego nos quiere decir. Hay que aprender a escuchar el tapacholi. Por esa razón, el Tlemay se utiliza en las ceremonias de saumación, pero espiritual, como en Toshka. Ahí lo tenemos. Entonces se sauma Todas las cosas. las herramientas, toda la casa, Todo el cuerpo. Exactamente, cuando utilizamos el Tlemay. Podría funcionar un poco como cuando meten las terapias de péndulo o cuarzo, ¿ves que ponen así? Que también es un indicador hacia dónde se mueve, por ejemplo, si te pones una cadenita colgando de un péndulo, ya sea de obsidiana o cuarzo, en determinadas partes conocen como una especie de reiki, en la persona van poniendo el péndulo y se va meneando. Entonces también tienes que aprender a leer el péndulo. Es como esto Ese más es o el menos. tapacholi, exactamente. Su tipo de limpieza. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, es una limpieza más de cosas sutiles que más de cosas físicas. Por ejemplo, el Poposcomi central también nos sirve como, en vez de que el Tlemay vaya, porque el Tlemay va, ¿no?, a donde se tiene que limpiar. Y el Poposcomi recibe, ¿no?, porque no se mueve. El Poposcomi tiene que estar fijo. Entonces todo se tiene que ir a vertir al Poposcomi. Por eso está en forma de Exactamente, por eso contiene. Justamente. y el tapacholi. Sí se mueve, está por dentro, de hecho se tiene que hacer ya por dentro, no se puede ni sacar ni meter, solamente está por adentro. Entonces cuando busquemos o nos encontremos por ahí un Tlemay, busquen que tenga tapacholi, que suene, que haga ruidito. Si no, entonces el Tlemay está incompleto. Tlemay, ¿qué quería decir? Quema, Yankito Snake. quema. Yankito Snake Tlemay, más el Quema. Mike es algo así como fuego de mano. Ixoteki, fuego de mano. Tapacholi. Vamos a hacerlo blanco. No. Lo interpretan como sonador. No, pero tapacholi no tiene. Pero dijiste algo de fuego. No, referente a tapacholi. ¿Era de fuego? Sonador, lo interpretan en español sonador. En el interior del Tlemay. Y está dentro del Tlemay, en esta piecita. Normalmente aquí tienes un piecito, el Tlemay. Exactamente. El Tlemay, bueno, se supone que son 3 pies, entonces son las 3 patitas y esa mano no son tan importantes. No, es que hay algunos que tienen 2 enfrente y la patita como pies. Son las 3, Son las como el Exactamente. O como el molcajete, ya creo que también tiene 3. Entonces
se podría decir que los originales son de dos patitas y Tapacholi, exactamente. Sus dos patitas enfrente y se salió por atrás. ah, ok. Que no me daban, ok. Ah, Que también el metate tiene 3. Muy bien. ¿Ya vieron esa constancia de que lleva el tlecuil y también tiene 3 piedras? Fogón, tlecuil. Quema. Muy bien. Cachicuali, muy bien. Bueno, ahí pues se los voy a dejar a su consideración. Quien quiera aprender a consagrar el instrumento, pues me puede escribir personalmente, porque ya requiere de un proceso de 52 días. Podemos empezarlo a usar como un instrumento para empezar a conocerlo, saber qué es, pero hay que tener en cuenta que esto se va a convertir en una extensión de nosotros y es de uso personal, no es como que lo podamos andar prestando, ni tampoco lo vamos a estar usando en todos lados, tiene que ser exclusivamente. Si vamos a tener un poposhkomi y un tlemay, que sean exclusivos, por ejemplo, para la casa y exclusivos para su familia y su casa. Si vamos a ceremoniar, es recomendable tener otra dualidad u otro conjunto para puras ceremonias. Y normalmente se consagran un poposhkomit o un tlemay junto con el atecocoli, que es a lo que se le conoce como el caracol. Que pues bueno, no es un caracol, se puede llamar algo así como el viejito piedra de agua, eso significa. Más o menos así. Y que tiene por aquí su abertura, ¿no? Sí. Atecocoli, el viejito piedra de agua. Y es una dualidad agua-fuego, perdón, viento-fuego, viento-fuego. Y el atecocoli pues también es el agua, porque recuerden que viene del mar, de los océanos. Entonces ahí vamos a estar trabajando el agua-fuego, viento-fuego. Y así van en conjunto. ¿Viejito de qué, perdón? El viejito piedra de agua. Quema. Viene de A más T de piedra o fundamento. Y luego tenemos aquí lo que se conoce como el segundo modelo de pluralización, el cual consiste en que cuando se repite la primera sílaba de una palabra, esta se hace plural. Viene de la palabra coli. Coli, Kictosneki, anciano, abuelo o curvo. Pero le pone un doble co, ¿ya vieron? Cocoli, o sea, es más viejo todavía. Es como el plural, o sea, es como plural o para potencializar. Tiene las dos cosas. Cuando es un sustantivo se pluraliza y cuando es un verbo aumenta la intensidad del verbo. Por ejemplo, paki, alegría. Pajpaki, regocijo. Y por ejemplo, cocoli también suena a una palabra que comemos normalmente en un pan de feria. ¿Han escuchado el cocol? Cocoli. ¿Qué más? Cocoli es el nombre originario de uno de los panes más antiguos de aquí. Ese pan que conocemos como cocoli lleva miles de años haciéndose aquí y se usa para las veintenas. Es un pan ceremonial. Entonces, Tosneki, Cocoli, anciano. El muy anciano, ¿no? Cocoli, el muy anciano. Muy anciano, piedra de agua. Eso que me... Quemacatsin, así es. Entonces les invito a que tengan estos elementos, que comiencen a manejar el fuego, a manejar el agua y a tomar una parte activa en su cultura, porque normalmente ahora estamos diciendo, ay, no llueve, y decimos de esos graniceros, ¿no? Que no hacen su trabajo, o esos danzantes no danzan lo suficiente porque no llueve, pero nosotros ¿qué estamos haciendo? No le estamos agradeciendo, no le estamos invocando al agua, tocando la tecocoli. No le estamos agradeciendo con un tlemay, ¿no? También pidiendo, llamando. Entonces también tenemos ese poder de invocar a los elementos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Panolti, ¿cómo está? Mucho gusto. Aquí andamos en clase todavía. A la 1 acabamos a la 1. Nos vamos aquí a la Casa de Cultura, si gustan, porque tenemos que Viejito piedra de agua. ¿Sí? Como más T, más la T, más. Entonces, vieja piedra de agua. ¿Vieja piedra de agua? No. El muy viejito piedra acuática o piedra de agua. De pie.
piedra, pero también puede ser fundamento. O también lo podemos encontrar como cuerpo. Cuerpo, piedra, fundamento. Vieja piedra de agua. No. El anciano, Muy anciano, piedra de agua. piedra de agua. Muy antiguo. Muy antiguo. Vean, observen bien, ¿ya vieron que aquí está la palabra oli? En Atecoc, oli. Veas, hace referencia al movimiento también. Entonces, ojo, pues, esa es otra interpretación. Coli muy viejo. Muy viejo. Muy bien. Los abuelitos le dicen Cotzi, Colsin. pero entonces de ahí se deriva también. Del colsin. Coli. Solo que le quitamos la terminación Sí. y le agregamos el reverencial sin. De respeto. De respeto. Abuelito. El abuelito piedrita de agua. Y pues es su abuelito. ¿Y por qué creen que lo llamamos abuelo? A ver, imagínense nada más la conciencia de los. ¿Por qué creen que lo llamamos abuelo? Para que se animen a tener el suyo, si no lo tienen. Y los que ya lo tienen, para que lo apreciemos todavía más de lo que ya lo amamos. ¿Quién puso ahí ok? Es el que yo dije. Que lleva él. Va uno ok y es el que yo dije. Ajá, sí. Multen al maestro. Ah, Acmo. Ya ve cómo es abuelita y tiene conocimientos, Sí, todas las es una de las... Muy bien. En otras regiones de aquí de la Náhuac, el elemento viento lo usan con plumas, ¿no? Hay, por ejemplo, los huicholes tienen como una vara que tiene plumas que agitan para hacer exactamente el mismo trabajo. Hay otros que utilizan el mamashki lo que nosotros llamamos abanico o soplador, para invocar al viento. ¿Por qué los mexicas ocuparon el atecocoli? Esto es bien interesante. Los incas en la zona andina también usan el atecocoli, pero ellos le llaman pututu. Y es exactamente igual, es el caracol cortado como nosotros. Es asombroso, así como verlos y que están con el atecocoli, con su atuendo y dicen, ay, ahí vamos nosotros, ¿no? Pero le llaman pututu, en quechua aymara, esto es quechua aymara. Y tienen esa misma conciencia que nosotros. ¿Qué conciencia es esto? Pues bueno, la tradición oral nos dice que el atecocoli se emplea porque sabemos que la vida viene del agua. Y que nuestros abuelos, nuestros antepasados más antiguos fueron caracoles. Es lo que ahora se le conocen como la época de los trilobites. No sé si han escuchado, eso fue mucho anterior a los dinosaurios, mucho anterior a la Tierra. Son fósiles. Exactamente. Son fósiles. Perdón, ¿qué quiere decir en la lengua pututu? Es atecocoli igual, es el mismo, que es como viejito piedra de agua. Pero O atecocoli. Pututu es caracol, ¿no? Caracol ceremonial. No sé qué chuaymara, pero sé que así se dice. Entonces es esa conciencia de que venimos de esos caracoles trilobites. Esa época de los caracoles trilobites duró más que la de los dinosaurios, duró más que la de los humanos. O sea, es una época tan inmensa que no tenemos ni noción de qué pasó ahí, qué sucedió. Pero sí nos quedó la conciencia de que ahí venimos y que el atecocoli, al momento de tocarlo, invoca a todos esos seres, imagínense desde dónde vienen hasta nosotros. La evolución, Exacto. por eso es la evolución. Por eso Pues inspira- Oparin, Ajá, adelante. o sea, Oparin también hablaba de la evolución y nuestros abuelos ya lo sabían. Ya lo sabían, aquí Ya está. lo tenían en ese. Es que Oparin se inspiró en nuestros abuelos, ¿sí? También Darwin se inspiró en la metodología de aquí. Y lamentablemente pues le dan más, bueno, porque así se hizo la historia, lo que decíamos, la manipulación, siendo que nuestra cultura es tan rica y tan exacta, tan maravillosa, ¿no? Cuántas cosas de conocimiento no tenemos, pero pues se les ha dado conocimiento en otras partes, pero es muy hermoso, ¿no? Muy grande realmente. Exactamente. Entonces, vean, esa es una invitación a que se vinculen a ese mecate, es lo que llamamos el mecate, que viene desde ancestralmente. Y nuestros abuelos sí tenían esa conciencia bien clara, ¿no? O sea, no tenían esta ruptura que tenemos nosotros, sino de ahí venimos.
ellos ya tenían fósiles, por ejemplo, hay colecciones de fósiles antiguos. Los mayas tenían colecciones, por ejemplo, de dientes de megalodonte, de trilobites, ¿no? Hay zonas mayas donde tienen museos de eso. O cajas, ¿no? También tenían como cajas en donde guardaban todas esas cosas antiquísimas. Entonces, pues sí es interesante ver cómo se esta conciencia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? No. Cuálica. Pues muy bien, les invito a que se adentren, ¿no? Esto no tiene que ver con magia, no tiene que ver con hechicería, ¿no? Tiene que ver con el poder de los seres humanos y con nuestra naturaleza. Ahí está. Muy bien. Entonces, pues bueno, les invito a que cada veintena comencemos a ver esto, a echarle un vistazo, a incluir estos hábitos, usos y costumbres. No me estoy inventando nada, los abuelos que me lo enseñaron ya lo hacían y ellos me dijeron que sus abuelos ya lo hacían así y muy probablemente a ellos sus abuelos se lo enseñaron de ese modo. Por ese sentido es muy importante aprender bien porque en algún momento nos va a tocar enseñarles a los que siguen. Queramos o no queramos, ¿no? Ellos están viendo, ¿no? Siempre están viendo. Entonces es muy importante esta parte. Tengo una pregunta. Adelante. Ves que hiciste mención de que se trabajaba alguno de los, bueno, de preferencia los tres, ¿no? Para consagrarlos y poderlos empezar a trabajar durante 52 días. Así es. ¿Qué se hace durante esos 52 días? Ah, muy bien. ¿Va a consagrar uno? Pues yo creo sería un Poposhkomil, porque yo tengo mi Tlemay, tengo mi Atecocoli, entonces si voy a tener, digamos que la triada, pues sería ese. Muy bien, pues para explicar el proceso de consagración tenemos que comprometernos a realizarlo. Si gustan que les explique el proceso, podemos traerlo la próxima clase. La próxima clase ya es la última clase que vamos a tener durante este periodo, ya se nos acabó el ventas y... ¿Por qué? Qué triste, ¿por qué? ¿Vacaciones o ya? No, pues fueron 3 meses los que estuvieron aquí en lo que se hacía la ceremonia de los 104 huevos, aquí estuvimos preparando eso. No sabemos si vaya a continuar, si me dejen continuar, si ya no quedan mis servicios o si me tengan que mover, no tengo idea. Por eso pues hay que aprovechar estos últimos Si te pedimos, por ejemplo, o sea que si quisiéramos, no sé, que se continuaran las clases, Claro. ¿a qué se tendría que hacer repetición o cómo? Pues mira, tenemos dos opciones. Por un lado podemos pedirle a la delegación, que ellos son los que manejan estos espacios, o si gustan ya armar un grupo por fuera, en mi escuela, propiamente en la escuela que tenemos, así es. Ya es otra dinámica, ya serían pues, otras formas de aprender, de administrar el conocimiento. Ahora solo estamos haciendo difusión para invitar a la gente, porque en 3 meses no podemos aprender realmente mucho, no realmente nada. Y pues sí, ese fue el objetivo hasta ahora. Entonces, la próxima clase nos vamos a reunir, les voy a informar si sí vamos a continuar o no, a mí no me han dicho nada todavía, y podemos seguir, así es. Entonces, si desean aprender esta consagración, podemos hacerlo. Y pues también si tienen algún tema que quieran ver, aunque sea así rápido, en la próxima sesión lo podemos agregar. Ya si tenemos la oportunidad de continuar, podemos darle más profundización y seguir por lo menos otros 3 meses, que sería julio, agosto y septiembre. Que Huacatzin, pues así queda. Estás aquí por cultura, perdón. Por cultura, por el área de cultura. Por el área de cultura, así es. ¿Y se tendría que hablar quién, con Antonieta o Con Antonieta o Florencia, me parece que con Florencia. sí, Florencia es directamente mi jefa, con ella? mi Playacán, que entonces con ella sería continuar, habría que hacer la petición, así es. Podemos hacer una carta ahora y ustedes tienen la oportunidad de ver. No, pero pues, podríamos hacerlo. Entonces no sé, hasta el área de cultura le vamos a dejar personas. Lo hacemos a mano, no importa. Porque de lo contrario, si fuera en tu grupo particular, ¿eso en dónde es? Podremos encontrar algún punto medio donde buscar un espacio, porque pues venimos de diferentes lados. Y así podríamos encontrar un punto medio, exacto. No hay problema para donde podamos desplazarnos así. Podría ser aquí cercano, por ejemplo, si se puede aquí en este mismo lugar, podría ser O en también. la misma casa de lenguas. O en la casa de lenguas. Podría ser allá o... Pero que Exactamente. lo sigan subvencionando la delegación. Ajá, por eso, porque pues por lo mismo, ¿no? Pues entendemos la situación y todo de la parte de la economía, ¿no? También esta parte
pues sí es bonito que te estén promoviendo a ti para que a nosotros nos llegue gratis y al mismo tiempo pues tú también generes Exacto. ingreso, ¿no? Claro. Tengan su parte. Entonces, pero si es un taller finalmente que pues sí está teniendo afluencia, cuando yo llego a faltarnos porque no quiero algo se me complica, ¿no? O sea, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Sí, a veces pasa. Pero pues sí me gustaría que se continuara. Sí me gustaría que se continuara, entonces pues yo creo que a todos también. Ah, qué bueno, muchas Por gracias eso. por su iniciativa, por sus ganas de querer seguir aprendiendo. Muy bien. Cuálica. Pues sí, porque efectivamente esto es un compromiso, por lo menos tendremos que darle una vuelta a todo este ciclo para entender qué se hace en cada veintena. Por ejemplo, ahora les voy a decir, cada veintena tenemos que, todo eso fue para mencionar que cada veintena tenemos que prender el fuego, recibir la veintena con el fuego. O sea, nada más para empezar, ¿no? O sea, ahora, cada veintena tiene su propia celebración. Ahora estamos en el guiso de Tzalcualistli. En esta veintena tenemos que hacer un guiso de maíz con frijol. ¿Les gustaría conocer la receta para prepararlo? Tienen de aquí a 20 días para hacerlo. Este guiso es un guiso ritual. Bueno, aquí tenía que ir amarillo. Aquí son maíces, sentli, maíz. Y yes, Hay que traer el 8 la próxima clase. frijol. Crema, frijol. Podríamos Lo compartimos y ya pues si se va a podemos saber, hacer el ¿no? compartimiento de Tzali para que lo conozcan. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, si gustan puedo traer un poco para que lo prueben o quieren que cada uno traiga un poquito del Tzali que hagan. Yo creo que porque lo importante es, Pero el profe, ¿no? Para ver. Que él traiga y todos traemos. es que exactamente, lo importante es que el que hagamos lo tengamos que compartir con la comunidad. Esto es lo que se practica en esta veintena. Son las cosechas propias. Exactamente, es la abundancia. En la comida se compartía a todos y después uno se arreglaba, se bañaba, se cuidaba para la celebración, hacer la danza, la ceremonia. Que Makatzin, así es. Y esto representa la abundancia. En esta veintena también se promovía que todos los excedentes de cosechas se repartían a los pueblos aledaños que no tenían o que habían tenido sequedad o que habían tenido malas cosechas, para que todo esto no se echara a perder y repartir la riqueza. Tiene que ver con una idea de repartir la riqueza y repartir la abundancia. Entonces, intercambiar el etzal es lo que se realiza. ¿Era frijol negro? Muy bien. Aquí lo que se trata de hacer es tratar de conjuntar frijoles de diferentes colores. Lo que les sugiero es que sean los frijoles que menos se consumen. ¿Por qué? Porque mientras menos dejemos de consumir variedades de frijoles, la gente que los produce los va a dejar de producir poco a poco, porque como no se vende, no se comercializan y por lo tanto se extinguen. Lo mismo pasa con el frijol. Hay variantes de frijol que se consumen solamente esa y todas las demás se dejan de lado. Entonces, uno de los objetivos de este guiso es que tratemos de consumir las especies más variadas que haya de la región en la que estemos y meter todos los colores que podamos de maíz y de frijol a nuestro etzali. Y esto con esta conciencia de decir, vamos a consumir lo que normalmente no consumimos para que no se extingan esas variantes de maíz y de frijol. Entonces vean la importancia de la alimentación y lo que hacemos con esto. Yetl es frijol. Quema, sentli, maíz. Y etl También es otra variante de frijol. Son dos frijoles diferentes. pero entonces, yetl, ¿qué sería el frijol de algún tipo de especie en específico? Ajá, exactamente. ¿De cuál sería? Actualmente se utilizan indistintamente el et y el yet. Ajá. Kemakatsin. Normalmente es el negro, el yet. Quema. Ah. ¿Y se cuecen juntos o aparte? ¿Cuál? Por separado, muy bien. Si quieren que les pase la receta, se las doy de una Sí, vez. por favor. Entonces, que lo permitan un tantito, háganla. Sí. Dejen nada más la. Tenía un nombre específico. Quema, muy bien. Etzali. Ni huelis ni popolos, ¿puedo borrar? ¿Cómo se llama la receta? Vamos para allá, vamos, permítanse. Shinechia, esperen, vamos a borrar. Para escribirles aquí cómo va. Quema. Primero vamos
vamos al nombre de la veintena, Etzalcualistli. Comilona del guiso de Etzali. Etzali es el nombre del guiso. Sagrado guiso de maíz y frijol. Ah, Mashipano, bienvenida, por favor. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto. Ay, sí, hasta que pude venir. Qué bueno que estés por aquí. Etzali, sagrado guiso de maíz y frijol. Muy bien. Vamos a ponerle Etzalmashiach, que va a ser así como receta de guiso de Etzali. Mashiach, forma, figura, formato, croquis, diseño. Mashiach, o la palabra machote, como decimos en español, pero machote no de machote, sino de forma, ¿no? No de un macho grande, sino de figura, machote. De ahí viene Mashiach. Y Mashtli, Mashtli, otra vez que nos dijo. de la prenda masculina. No, Mashtli es una Mashtli. Esta es Mashiach. Muy bien. Kiktosneki, receta de guiso de Etzali. Etzali, aquí se puede interpretar como receta. Sería como diseño de Etzali, ¿no? Figura de Etzali, y lo interpretamos como receta. Sí, esa palabra Mashiach es maravillosa, la podemos aplicar en muchísimas cosas. Yo he escuchado el tonal Mashiach. Tonal Mashiach, el machote del sol, o la forma, figura, diseño, formato del sol. Quema Mashiach, ahí está. Muy bien. Vamos para allá. Vamos a hacerlo en porciones de más o menos 250 gramos. Creo que para 250 personas. Originalmente así eran, porque las ollas eran así, ¿no? Donde la gente cabía adentro. Imagínense la abundancia que había para preparar así el super. Ahora pues nos quedan nuestras ollitas de frijolitos así, ¿no? Muy bien, van a ser 200 gramos de yeyeme, que son de frijoles, de colores, de todos los que quieran. Mientras más colores, mejor. Y de sentin, bueno, vamos a ponerle tlayoli. Tlayoli, kiktosneki, maíz desgranado. Tlayoltin. Tlayoltin, maíces de colores, desgranados. Eso es tlayoli. Tlayoli, kiktosneki, maíz desgranado. Tlayoltin, maíces desgranados. Eso para que puedan juntar la abundancia. Si pueden juntar los 4 colores de los rumbos, estaría de fábula. Tiene que ver con La Yolti me dice desgranados de todo. De todos los colores, sí. con tlacoyo, pensé, pero no. Quema, es diferente, pero más o menos va por ahí. Ahí les va como paréntesis qué significa tlacoyo para que nada más vean esa maravilla. Viene de tlaco, medio a la mitad. Y su forma original es así, tlacoyolo. Y se contrae como tlacoyo. Un tlacoyo es la mitad de mi corazón. Recuerden, va uno, va otro. Entonces cuando le das un tlacoyo a alguien es una propuesta de amor. ¡Wow! Qué ¡Qué bonito! Que marcas en tlacoyo. Tlaco, entonces es el medio o mitad. Medio a la mitad, exactamente. Medio corazón o a la mitad del corazón.
Y es por esto. Tenemos aquí una parte, aquí la otra. Y ahí está nuestro. Ya queda gordito. ¿Qué va? Qué bonito. Eso, carnal. ¿Qué más? La Sí, joya. un tlacoyo te reinicia la vida. Totalmente, sí, sí. Amor puro, un tlacoyito. Ay, sí. Muy bien, entonces regresemos al Etzali. Bueno, vamos a agregarle también shonaka, bueno, entre los ingredientes. Bueno, se los voy a poner otro color para que no nos confundamos. Shonaka, cebolla. Istar, sal. Epazo, también epazo. Que eso es lo que se le conoce como el epazote. El nombre originario epazo. Istat, sal. Shonakat, cebolla. Y también vamos a ocupar una especie que no es endémica, pero que se adoptó muy bien a nuestra cultura. Quema, cebolla, shonakat. Istat, sal, epazo. Y también vamos a ocupar coznajas. Coznajas, quictosneki, ajo. ¿Qué más? Vamos a utilizar entonces 250 gramos de yeyeme de colores, de tlayoltin de colores, maíz de color desgranado, frijoles de colores, shonaka, shonakame, cebollas, coznacame, ajos, ista, sal y guanepazo. ¿Qué más? Esos son nuestros ingredientes principales. Muy bien. Vamos a, bueno, dependiendo del recipiente que tengan, vamos a usar suficiente agua para la cocción. Y bueno, en el caso de los yeyeme, vamos a ponernos a remojar una noche antes, todos juntos, con un poquito de bicarbonato. Se dejan todos conjuntos con una cucharada más o menos como cafetera de bicarbonato, para pues, que se blanden, se reblandezcan, que macatsin, muy bien. Antes se le ponía tequesquite. Si tienen tequesquite puede ser mejor. Ahorita es un poco más difícil conseguirlo, pero si tienen es mejor con tequesquite. El tequesquit, ¿qué más? ¿Qué mal? Tequesquit. Si tienen, en vez del bicarbonato, pues, o si no el bicarbonato. Ambos queda muy rico de ambas formas. Después, al día siguiente, pues los enjuagamos, los vamos a limpiar, los enjuagamos y los ponemos a hervir con suficiente agua. Bueno, los ponemos a cocer y ya ahí en ese momento le agregamos la shonaka, coznacas, istar y guanepazo. ¿Y el maíz se remoja? Quemacatsin también se puede poner directamente a cocer, también depende del maíz. Hay unos maíces que son muy duros, exactamente. Hay unos que son muy duros. Si son muy duros, entonces se tiene que poner a reblandecer. Hay otros que no son tan duros, que se pueden cocer directo. Normalmente los de granos pequeños. Cuando se corta, ahora sí que no con mazorca. Exacto, desgranado. Ajá. Sin mazorca, exactamente. O sea, se corta como chilote. Podría Un poquito más suavecito. más- Sí, para que, bueno, también si tienen de los que están más duros, pues sí hay que ponerlos Hay que a remojar. remojar. Hay que remojarlos, efectivamente. Si están tiernitos, pueden ir directo a la cocción sin ningún problema. Muy bien. Tequesqui. Muy bien. ¿Qué es el tequesquite, compañeras? A ver si nos pueden explicar un poquito. ¿Cómo lo conocen o cómo lo entienden? ¿Lo han usado? Es una tierra, bueno, un mineral. ¿Qué más?
y el pueblo lo hacía por eso, para que se soltara. Salazar, ¿no? Salazar. Sí, Saladí. Saladí. El tierra del cerro. Es una ¿Como mineral? A mí mi bisabuela me decía que ella iba aquí por San Juan, que había una laguna muy grande, y que ahí cuando se secaba la laguna, se acababan las lluvias, agarraba sus burros y iban y se traía todo el esquite, compraba. Efectivamente, es un mineral que se obtiene de la evaporación del agua salada. Recordemos que esto es un lago originalmente y un lago de agua salada. Entonces se obtenían muchísimas otros alimentos que ahorita ya no tenemos noción de ellos. Uno de ellos es el tequesquite. También hay que tener en cuenta que para nuestros ancestros era muy importante tener esto en cuenta, porque el tiempo les iba a indicar cuándo era el tiempo propicio para ir por el tequesquite. No es que hubiera tequesquite todo el año. De hecho, hasta hay una veintena exclusiva para ir a recoger el tequesquite. Y es más, hasta tienen una deidad sagrada para recoger el tequesquite. Y es una mujer, se las presento. Se llama Huixtocíhuatl, crema. Hay una veintena donde exclusivamente las mujeres recogían y la danza es exclusivamente de las mujeres. De puras mujeres, exactamente, que se dedicaban a hacer la recolección del tequesquite, justamente. Imagínense lo sagrado que es. ¿Por qué es tan sagrado? Porque la sal aquí era muy escasa. No se conocía o no era tan accesible para todos los pueblos. Había pueblos que eran muy poderosos que se apropiaban de las minas de sal. Los pueblos que eran más pobres tenían que recurrir al tequesquite, que esperar a la veintena para que se evaporara el agua y juntar todas estas costras de agua, efectivamente. De hecho, justamente esa fue una de las razones por las cuales las caltecas salieron con los españoles. Les dijeron, con que los mexicas no les dejan traer sal, pues miren, tengan, aquí les dejamos cubos de sal así. Y las caltecas se maravillaron, no hombre, no, vámonos con ellos. Vean la importancia de la sal, o sea, determinó una batalla, una nación completa. Y no solo aquí, sino en todo el mundo. Así es, porque permite la conservación de los alimentos. Entonces, justamente, el tequesquite es como un sustituto originario aquí de la sal. La sal es la excelencia. Muy bien, justo. Bueno, ya después que se están hervidos por un lado los frijoles y por otro lado los sentin, los maíz, el tlayoltin, ya después, ya casi cuando vayan a acabarse, casi cuando acaben de estar juntos, se mezclan los dos. ¿Quema? Ya cuando estén a punto y se terminan de cocer juntos en la misma olla, ya ahí es cuando le agregamos el paso. Quema. Exactamente. Se dejan terminar de cocinar y ya cuando estén suavecitos se apagan y se dejan enfriar. Si lo quieres muy espeso lo pueden dejar así, o si lo quieres más líquido le pueden agregar un poquito de agua. Ahí como ustedes quieran, como se les dicte su corazón. Y ya posteriormente, ya que esté listo, pues ese guiso se comparte con la familia, con los vecinos, con el grupo, con el calpulli, con las personas que no sean allegadas y que no estén en la cultura. Esto es una forma también de conquistar los corazones. La danza es una forma, el náhuatl es una forma, pero la más efectiva es la comida. Y la bebida. Sí, exacto. No les van a preguntar ni de dónde vienen ni por qué. Y ya, aunque imagínense, y aunque no sepan, ya están siendo parte de la celebración de Tzalcualistli. Eso es lo importante, exacto. A ese tipo de actos le podemos llamar, en lenguaje moderno es lo que le llaman como la psicomagia, porque estamos fomentando que esto se reviva, aunque la gente no esté consciente de ello. Vean cómo el poder que tenemos con el alimento, con el fuego, con el agua, con el viento. Y eso puede cambiar vidas. Ustedes no saben si ese guiso le puede ser una puerta de entrada para alguien más a nuestra cultura. Exactamente. O que diga, oye, ¿por qué hiciste eso? O que te digan, oye, ¿me das más? No, hasta el siguiente año. Porque es un guiso ritual. Tiene su razón de ser. Y entonces ya le explicamos, pues es que es por la veintena del Tzalcualistli, y estamos agradeciéndole a Tlaloc, Chalchiquihue, que Macal, Sinasíus.
No sé si tengan alguna duda o comentario de esta parte. Yo apenas leí también que por lo mismo como se agradecía a los señoríos del agua, se bebía meocli. También. Pulque. Había pulque, meocli, licor de maderi. ¿Qué más? Seacat, estamos en la trecena. Vamos a recuperar un poquito para la compañía que llegó un poco después. Estamos en la fecha, quema. Hoy estamos en un día, bueno, no sé. ¿Sí todavía? ¿Ya pasó? Ah, ¿qué creen? Entonces ya no estamos en el primer día de la veintena. Quema, ya estamos en el Mactlaqui. Chiquijuelo, jeca. Ay, este sí está más dificilón. Quema. Puedes usar colores. ¡Ah! Miren. Se quedan en el ¡Órale! Mira. Nos vas a frenar, compañero. Ahora sí va. Mucha forma de Y neocli para el remojón. Ya lo comprometieron. Sí. Quema cats. Adelante, por favor. Chiquijuelo. Yo lo sé. Se quedan en el mondazo camate. Muchas gracias. Pero lo había podido. Pero qué bueno que ya está aquí. De cualquier forma, les vamos a compartir las clases. Me mandó. Cuando gusten, ahí van a estar. Entonces, estamos ya en el segundo día de la veintena Exalcualistli. De la fiesta, sí. Aquí estamos. Pero la trecena. Estamos en la tercera Seacat, quema. Del año Mactlaqui Iguatzé Acachiwi. Y estamos hablando de que en esta veintena tenemos que preparar este guiso justamente. Ajá. Sí, sí, había oído. Quema, así es. Y pues bueno, cada veintena hay muchas que tienen comidas para realizarse, específicas, así es. Y que son hechas con lo que son los productos originarios de aquí. Eso es también muy importante, que nuestros guisos nos van a permitir ver qué alimento es originario y qué alimento no es originario de aquí. En la veintena de las primeras también se comían los chimotitos, los primeros del país. Que más efectivamente los pequeños. Eso es lo que se llama también la Shilomanalisli, es otra forma, y también donde lanzaban las señoritas también. Justo como conocían, así es. Ah, pues que este es decir de desalineras, ¿verdad? Que dice que su abuelita contaba de pesquite. Se cava la laguna y se hacían las costras de sal, de negrita, ¿no? Negrita con blanco. Y las juntaban todas. Y como no era muy común, como dice el maestro, no los vendían así, venían aquí al mercado y los vendían. ¿Cómo le llamaban? Como un canastito, como Una medida, ¿no? Una medida. Un puño o algo así. Y por ejemplo, la sal de minas allá en Michoacán, en Araro, en esta temporada de lluvias, venden la sal. Sal de grano, ya sal, no sé qué es. Esa, yo nunca he visto cómo la sacan. O porque la sacan, dice que hacen unos hoyitos, cae el agua, se seca y se coge. Yo no lo sé. Pero es de mina, ¿no? Dice que eso es de mina. Sí, o sea, en el cerro van a ser, pero esa sal de tierra, ¿no? Sí, sal de mina es diferente, viene con otros minerales. Pero nunca he visto cómo se hace. Yo he visto que las rompen como en cubos, pero es que no sé si en todas las minas sea igual la extracción de la sal, porque hay unas que he visto que se hacen como en cubos y así las portan. No sé, esa que menciona de ese otro tipo de recolección de sal. Sí, porque las venden ya por parte por la cultura, ¿no? Ah, puede ser. Para la venta, ¿no? Claro, que las procesen, ¿no? Sí, las venden, pero es en esta. Muy bien, muy bien. Miren todo lo que vamos sacando de la tradición. Sí. Esas sal que usted dice las venden en Manzanillo. Ajá, De la de... Manzanillo para acá, para Colima. Usted va a encontrar sobre la carretera, sí,
Y si usted se fija más adentro están las ofrendas de santos, no sé cómo la... No sé cómo la elaboró, Sí, sabe pero ahí en Araro es bueno, vamos seguidos, son como aguas termales. Pues por eso se hacen los contenedores, así que así el agua se concentra. Pero suben al cerro en el 3 de mayo, ellos suben con su cruz hasta arriba, Pues un ritual, es un ¿no? ritual. También. Y ahí Sí, siempre ha sido una razón de pelea la sal. Sí, es muy importante para los pueblos antiguos. Pues de ahí viene nuestro que la gente anteriormente se les pagaba con sal y por eso viene el salario. Salario, el salario. Sí. efectivamente, vean. Ese dato también. Signo de salario, cómo continúa todavía, ¿no? Cómo recibimos un salario. Es que con la sal pueden secar los alimentos, ¿no? Por ejemplo, para que no se descompongan. Para hacer conserva. De todo, no sé Sí, la salmuera. La cecina, el pescado, o sea, todo eso le ponen sal y por eso es tan valioso, ¿no? La sal absorbe la humedad. También. Ajá. Por eso es que se seca, ¿no? Sí. Por eso dicen que antiguamente en las ofrendas de difuntos, en Día de Muertos, lo más pobre y lo más sencillo que puedes tener, tanto en la religión católica como en la tradición, es agua y sal, la luz. Por lo mismo, o sea, el agua para mitigar la sed, la sal para absorber los cuerpos que se corrompen. Y hay quien dentro de la religión, bueno, yo hice mi tesis de licenciatura allá en San Andrés Mixquic sobre el Día de Muertos, por eso lo comparto. Entonces ahí también retomamos esto de la sal, porque ellos decían que la sal evita que el cuerpo se corrompa y antiguamente un guisado que ocupaban en ese era con el pescado, que lo ponían a secar y ponían tiras de pescado. Entonces donde estaba el altar se ponía cordonado con las tiritas de pescado y aparte la ofrenda, era así como característico en San Andrés Mixquic. Pues estuvo muy interesante y aprendió ahí muchas cosas de la gente, ¿no? De la misma gente, pues que luego no sale así al público, sino son tradiciones que le llevan ellos. Pero sí el valor de la sal, yo ahí lo aprendí, ¿no? Que era muy importante. Y eso te lo voy a tanto. Es bastante importante. Tiene todos los elementos de la tabla periódica Así también. es, así es. Ya en mi juicio, También. Bien. y contrabando. Ah, y ilegalidad también, es verdad. Sí. Todas mafias, ¿no? La sal era muy importante porque se podía conservar los alimentos, insalaban el cuerpo, licor, Todos los alimentos. Bueno, creo que quedó. O sea, valía como el polvo blanco de ahora, ¿no? El polvo blanco y ajá. contrabando de cárteles, ¿no? Sí, sí, sí. Y el valor, ¿no? Había pandillas, Quejeca. bandos, ¿Cómo se llama? Muy bien, vamos allá. Ahí les hice una trampita a ver qué tal estaba. Ajá. A ver, pero creo que sí caíste en la trampa. A ver. ¿Qué día es hoy? 10 Sejeca. Muy bien, pero ¿qué está sucediendo ahorita? Hoy es el inicio. Hoy es el solsticio, ¿verdad? Hoy que es el solsticio de verano. Ajá. Exactamente. ¿Y qué cree que qué pasa en el solsticio de verano? A ver. ¿Han observado el sol? No creo Yo que no lo ya sé observan. que A ver. todavía estamos en el otro día. A ver, ¿qué pasa? Bueno, hoy es Chupán ¿Qué va? ¿Qué va? y el 26 es el solsticio. Más o menos. No, yo sí sé que A ver, ¿qué está pasando? A ver. hoy hay más luminosidad en el día. O sea, hoy el día es más largo, 2 horas 36, 2 horas y algo. Muy bien. Hoy es el día más largo del año, efectivamente. Todavía no estamos en el Pero ocurre otra cosa todavía más interesante. A ver si no han notado. Yo creo que hasta ahora no han visto día con día el salir del sol. Eso es uno de los hábitos que tenemos que hacer por lo menos un año. Ver la marcha del sol al amanecer todos los días. Se va recorriendo, ¿no? Exactamente. ¿De dónde a dónde? Sur a norte. de oriente al norte. De sur a norte, muy bien. ¿Y después? Luego va de regreso. Muy bien. ¿A partir de cuándo? De invierno.
de hoy. De hoy. De hoy. Hoy Ya es se cuando regresa. el sol comienza a Es subir. medio año, por decir. Vamos a una tercera parte del año, porque vamos en la sexta veintena de 18. Lo que pasa ahora es que justamente el sol comienza su camino de regreso. Por lo tanto, ahora nuestra escritura cambia. Si se dieron cuenta, toda nuestra escritura desde que comenzamos iba de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está? Acá, sí. Esto ya. ¿Qué va? Que lo vuelva a hacer. Pero ahora hacia el otro lado. Invertido, ¿qué va? El espejo. El espejo, ¿qué va? Porque ahora nuestro sol ya viene de regreso. Dice que en el error está el conocimiento. Sí. Esa no nos la sabemos. Eso está muy bonito ese dato. Está Que interesante. vean cómo nuestra escritura está viva. Por eso cuando los academilocos intentan adentrarse, dicen ¿qué? Porque ellos no ven el sol. Vean el sol todos los días, en serio. es Pero una entonces, maravilla. yo tengo una pregunta. Si Adelante. la veintena de Tosca, por eso está dedicada a Tezcatlipoca y a Huitzilopochtli, porque está inclinado hacia el nororiente, o sea, un poquito hacia acá. Entonces, hoy, ahora empieza Y su regreso exactamente. Llegó hasta su punto más extremo en el norte y regresa otra vez. Comenzamos la siguiente parte. Por eso están involucradas las dos energías. porque Esta entonces y- en Tosca es donde es el solsticio, ya se hacen las festividades respectivas y entonces ya empieza. Y recomienza el regreso exactamente. Ahí va otro que. Sí. Órale. No, ya para, si traes la próxima clase guisado, que ya traiga el tuyo. Ya, de plano, ya, Nos o sea, ya comemos ya varios, vamos a- juntos. De acuerdo al acúmulo, ya necesitamos un Yo ya litro de un llevo jurado. Muy bien. Uy. También parte de nuestra tradición es traer nuestro plato y nuestro jarrito, ¿qué va? Para no andar consumiendo desechables. Esas también son nuestras armas, platito y jarrito, shallot y wankashi. Bueno, en esta veintena se convierte y también El meokli, ¿qué va? Por eso digo que estaría perfecto. Exactamente. Ya, esas dos combinaciones, ¿qué significa? Muy bien. En el caso del Etzali, veamos que tiene el sentli y los yeyeme, que son los frijoles, y el maíz. Ahí tenemos una dualidad. Por otro lado, tenemos también el meocli, que es el sagrado licor de Tlaloxi. Meocli. Ese nos habla de la fecundidad. También en todas las ceremonias donde esté Tlaloc, se va a ofrendar el meocli. Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, tenemos la de Atemozli, ahí es una dedicada también a Tlaloc, ahí se emplea el meocli. Tenemos otra que es la de Atlacahualo, ahí también se usa el meocli. Esas yo las quería apuntar. Muy bien, lo importante de esto es que entendamos que no todas las veintenas llevan meocli, ¿qué va? Y no podemos beber meocli en cualquier parte del año, solamente en puntos muy En las específicos. veintenas a nuestros difuntos también se ofrendaba El meocli, sí, el fueguito. quema al fuego y a las ofrendas, no para nosotros. Ahí sí. Ajá, no, es para las ofrendas Quema. a la hora de comer y de beber al fueguito. Quema, así es. Muy bien, muy Hay bien. que hacer al revés ahora. Y eso está bien difícil. Quema, eso es la práctica de ambos hemisferios. Pero bueno, ahorita me pasan el apunte del Lofty. Quema, no se preocupe. No sé nada por escuchar. Quema, muy bien, puede intentarlo dibujar hacia el otro lado. Ah, mira, ya ni dio nada porque voy a traer el pulque. Ya, disculpen. Dispulquen ustedes. Disculpen. Me queda buenísimo el dorado de mazapán. ¿Solito? ¿Dónde estamos? Bueno, pues es que los pueblos, Antes hacían nada más, ya ahorita ya hacen. Hasta Don Juan parece el esquimo, pero ¿no? en el pueblo allá, en todos, Pero como dice el maestro, no estaba los abuelos, a veces ni los abuelos, era más ceremonial, ofrendarlo. ahí es donde
mi abuelita no comía así. Pues sí, me toca también. Sí, ella tenía que tener su cabello, porque si no, Ay, es que hice otro. otro que no era jeca, ese sí para Hice el simpático. Zipacli. Ese jeca. Bueno, Muy bien, está interesante. La escritura que nos enseñan todas siempre es igual, no cambia, no se mueve, no es dinámica. Pero nuestra escritura está viva, se mueve, cambia, se modifica, dice cosas, entiende, expresa. Y entonces, digamos, en este sentido, serían ahora comenzar a pintar de aquí para acá hasta diciembre. Cuando el sol otra vez vuelve a regresar Va a retornar. de sur a norte. Exactamente. Entonces, por ejemplo, puede ser que nosotros no entendamos el documento del que estamos viendo, pero si vemos que tiene una disposición hacia la izquierda, quiere decir que lo hizo en esta primera época del año. O si le tiene la otra disposición a partir de, por ejemplo, a la derecha, nos va a indicar que ese documento escrito estuvo hecho en esta segunda parte del año. Por eso están plasmando así los hechos. Exactamente, por eso todo lo que vayamos a ver en las pictografías y en los amorphs tiene una razón de ser, no está nada al azar, todo nos indica algo, todo. Y allí es cuando hay también esta confusión, ¿no? Lo que decía al inicio de la interpretación de la historia. Los que se han metido pues a verificar ese tipo de documentos, cuando pasan por alto uno de estos aspectos, es cuando empiezan también en esta misma interpretación, a omitir cosas y entonces ya damos otra interpretación que no es la correcta, ¿no? Exactamente, y ahí ocurre algo muy importante. Cuando nosotros, o en este caso la ciencia o cualquier cosa, tiene vacíos de conocimiento, esos vacíos se llenan con la cultura que tengamos. Entonces esos académicos no viven esto. O sea, yo nunca he visto ningún académico que me diga cada veintena prendemos el fuego, ¿no? Entonces estos vacíos de conocimiento lo van llenando con sus prejuicios, con su ideología. Entonces por eso hay que tener nosotros bien clara nuestra propia cultura para poder defenderla. Si no, no vamos a tener argumentos para defenderla ante esas personas. Y la van a seguir trastocando. ¿Qué va? Entonces, ajá. Aquí tengo una otra pregunta. Entonces, si van a ir en este sentido para acá las imágenes, no el orden, solamente la imagen, o empezaríamos por el año, Ah, no, exactamente. Solamente aquí se invierte. solo el día. Porque sigue siendo día, veintena, trecena y año. Va a seguir siendo ¿Las eso. tres se voltean? Solamente el día y la trecena. Ah, Son las que se entonces el puntito va. no necesariamente Día y los trecena. numerales pueden mantenerse igual, pero sí hacia dónde apunta el tonal. ¿Qué más? Veintena y año. Permanece, eso no cambia. Porque yo vi un glifo del de Toshka que estaba con un tlemail, era una mano con un tlemail. Sí, ¿no? Me parece que sí. Era una manita y traía algo en la mano. Entonces ese estaba apuntando hacia la derecha. Ah, muy Esa bien. sí se queda. Se quedan así, exactamente. La veintena y el año no cambia, permanece porque es una constante en todo el año. Día y la Día y trecena trecena. representan los tonatics, por eso cambian. Por eso cambian, exactamente. Muy bien, efectivamente. Muy bien, muy bien. ¿Tienen alguna otra duda hasta aquí? Respiren. Shipyokan. A mí repíteme por favor los días donde se ofrenda y los días en los que las veintenas en las que sí se permite el consumo. Quema. Las veintenas en donde se permite el consumo, Etzalcoalistli es una de ellas. Permitido, Etzalcoalistli, Y también en Atemostli, Atemostli. quema. Atemostli. ¿Dónde está Tenochtitlan? Es la 16 Cachtoli Guanse. Que son las que se relacionan con Tlaloc. Por ejemplo, en Atlacahualo, ahí también se usa el pulque, pero ahí se ofrenda. En las que se ofrenda, ¿cuáles serían? Atlacahualo, que es el año nuevo, cuando comienza nuestro año nuevo. Ahí visto que, por ejemplo, le dan así a la tierra, o toman la tierra y le dan un sorbito así. Es como una forma de
como de hacer brindis, ¿no? Con la tierra, pero así nada más una pequeña probadita, después de ofrendarle a la tierra. Esa es una de ellas. Otra de ellas es en Teotlejco, que es lo que se le conoce como el día de donde están las fechas de mortuorias, Día de Muertos. Ahí se ofrenda, Teotlejco se ofrenda. Nada más en esas. Y también en Panquetzalistli, ahí se ofrenda, ahí también he visto que ofrendan. Es la Cachtoli. Y cuando, exactamente, y solamente se toma un jarrito, un shallot, si no, no nos acabamos el litro completo. El que se ofrenda es solamente un jarrito. Es un jarrito, exactamente, y el que tomamos también, un jarrito, ¿no? Y ya cuando está permitido, nada más un jarrito. Igual también. un jarrito, sí. O el punto de no llegar a la embriaguez. El punto es no embriagarse. En ofrenda es un sorbito. No, en ofrenda hay que ser abundantes. Cuando ofrendamos, denle con todo. Ahí sí, Echarle con todo, o sea, aunque nos duela, no es así, porque no es para ti. Órale, tómenle fuerzas sagradas. Tómale tlaloxin, tómenle tlaloques. Bébanle, ¿no? La ofrenda a la tierra, ¿no? Fíjate que aquí algo muy triste, muy interesante también es que esto del uso del pulque, ¿no? Es que, pues tristemente vemos que muchos grupos de tradición, o sea, en general, yo no voy a hablar de cochinos, en general, agarran esto como un escudo y se ponen, acaban en plena ceremonia y están, y lo que decimos, no en todas las ceremonias y no en todas las personas. No, exactamente. Pero es un pretexto para justificar, para decir, es un ritual, es para la ofrenda, y finalmente es para, pues, disfrazar tu vicio o tu antojo, ¿no? Pero, o sea, en cuanto a esto, mi bisabuela es nativa de aquí de Iztapalapa, bueno, era nativa, y ella también en su pulquito diario, se echaba un jarrito como de medio litro diario, y vivió hasta 99 años. Ella murió con todos sus dientes, su pelo entre gris, no era blanco, no usó bastón, lo único que le falló fue la vista, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sí tiene muchas ventajas, tiene muchos beneficios, pero la abuelita contaba que ella empezó a tomar el pulque aquí porque hubo sequía de agua. Entonces, como hubo sequía de agua, la gente tenía que tomar y iban a raspar el pulque, y entonces se hizo un hábito, y entonces ya lo agarraron como hábito, y mi abuelita así creció toda su vida, mi bisabuela. Entonces siempre tenían esa parte ellos así marcada, ¿no? También. Pero sí, a mí en lo personal, esto de que en varios grupos todos sí, que el pulque y lo sacan y despilfarran y hacen. Los garrafones, ¿no? ¿No? Entonces, es como dices tú, una cosa es a la ofrenda a la tierra, pero no agarrarse de ahí para justificar otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de los significados que yo he investigado del pulque, es de los 400 conejos, ¿no? Y todo eso, es el efecto que tiene el pulque en cada uno de nosotros, ¿no? Cómo nos transforma, por eso son 400, que era una forma. Cada quien con el pulque encima o cualquier bebida embriagante, vamos a ser diferentes. Y entonces ahí es donde se distorsiona, porque imagínense, es la imagen que damos los que estamos en tradición. Yo estoy bien happy birthday to you, ¿no? Y me pongo a hacer disfiguros. Y hay de todo tipo, hay mano larga, lo que ven a todas sexys, hombres y mujeres, o sea, y muchas otras cosas. Y esa es la imagen que se llevan luego del danzante, esa es la imagen que se llevan. No, pues son los borrachitos que se quedan allí, y eso es lo que nosotros que estamos en cultura tratamos de reivindicar, ¿no? Con argumentos como este tipo, por ejemplo, para mí son muy, muy útiles, porque entonces ya tú le dices a la gente, es que no todos, es que no todo el tiempo, es que no así. Entonces, para que no se agarren de cosas que no son para justificar su visión. Claro. Eso es bien importante, y sí es una batalla que yo llevo en tradición 30 años, empecé muy chica en esto, entonces así nos han enseñado y lo hemos mantenido, como dices, empezando en los núcleos cercanos, ¿no? Pero siempre decimos, no, es que no se tomaba, o sea, no así. A mí me gusta, pero no digo porque es una ofrenda, no. A mí me gusta porque me gusta. Entonces yo lo hago fuera de, en una ceremonia no lo hago, por ejemplo. Claro. O sea, cosas de este tipo para empezar, nosotros mismos que nos decimos portadores y amantes de esto, reivindicar y darlo a conocer como era, ¿no? Porque si no vamos a caer en lo mismo, entonces es una tarea. Es una batalla, no estaríamos cambiando nada. Así es, estaríamos reproduciendo. También se llevaba a los niños. El niño que a los niños se les daba, yo, si les preparaban.
se le Es una ceremonia también, se le da de comer al pollito, se le da también, pero es una ceremonia se tiene que preparar. Apenas pasó eso, sí, cierto. Yo también leí de que le daban el Octi a los niños. Se los van a probar, sí. No, sí les daban. Entonces, pero no recuerdo, no tiene mucho también esa gente. Las fuentes históricas dicen que se les daba para ver la otra posibilidad del niño, para que ellos se conocieran, empezaran a conocerse, pero es en una ceremonia. Mira, yo no sabía, no había escuchado eso con niños, lo había escuchado con las personas que ya iban a sembrarse el nombre. Determinadas personas, por ejemplo, la tradición nos cuenta de Moctezuma y Huicamina, de dónde obtuvieron su nombre, y es que justamente la ceremonia de los Tzontzontochtli, que consiste justamente en sacar así unas ollísimas así de pulquísimo, ponerlas en el centro del altar, del Tlalmanali, y ponerse a danzar. En esa danza se le iba dando pulque al que se iba a sembrar el nombre, y dependiendo de las actitudes, como menciona, que iba tomando durante la danza, y los ancianos veían desde afuera qué hacía, iban a determinar su nombre a partir de lo que hacían. En este caso, la tradición oral nos cuenta que a Moctezuma y Huicamina le tocó esa tradición y se puso así, te embriaga, ¿no? Así hasta donde puedas, y nos cuentan que se quedó así, en medio de la danza, ¿sí? Y de ahí viene el nombre de Huicamina, que es el flechador del cielo, o el observador. Se quedó así, sí, se fue. Flechado. Se quedó flechado. No sabía que se hacía con los niños también, ¿no? También hay en Veintena, pero se les daba a los niños y se ponían, se acercaban al fuego y se les estiraba. Es con la sanjuaneada, ¿verdad? Es bueno, lo que ahora le llaman la sanjuaneada. Se les daba y se les perforaba los oídos. Sí, es como lo que ahora le ¿Una llaman especie de bautismo? No, nada que ver con el bautismo. No, que estaba relacionado con el crecimiento. Con el crecimiento, Y sí. como vienen las primeras aguas, las primeras lluvias, era como que un poquito lo que decía el profe de hablar de la psicomagia. Estos actos de tú jalar a los retoñitos como si fueran las plantitas, para que crezcan, para que ofrenden y Se crezcan. les daba O del cabello, ¿no? Se les daba igual de tomar para ver la personalidad de los niños y que ellos se definieran desde pequeñitos, que para qué estaban destinados, para que entraran al camino. Ese yo no sabía del mío, Yo no. sabía Sí, nomás pero del la otro. veintena, no la recuerdo, nosotros la hicimos. Y como la recuerdo muy bien porque mi hijo estaba muy pequeñito y no crecía, ¿no? Y hicimos esa ceremonia, los tiramos 2 años seguidos. No, yo de ahí estaba ¿Lo jalaron de las orejas? No, los agarramos de los pies y de las manos, los acercamos un poco al fuego y ahí se jalan. No, así fuerte. No, y ahí se jalan. unos tirones. Pero él dijo, no, yo no quiero que me expliquen así. Y eso se hace con las púas. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar del pulque ritual, ¿no? Ese pulque, bueno, yo he leído y así, pues, investigado y así, que entonces también se hacían infusiones en el pulque. Entonces, de ahí también es una leyenda de dónde provienen los jurados. Entonces, yo dentro de lo que he investigado me he encontrado con el macuiloctli, el octli quíntuple. Y el macuiloctli se preparaba con macuilxochitl. Entonces de ahí es de donde también yo siento que no nada más es tu siembra de nombre, es algo muy importante. Y si es una ceremonia del Tzontzontochtli, ese pulque al que se le estaba danzando, yo siento que era algún preparado especial. Sí. Porque pues ya para que el Huicamina también se pusiera a ver es porque pues no sé, yo he experimentado mucho con plantas de poder y es algo bien bonito los estados en los que te ponen cuando lo haces con respeto, claro, ¿no? Entonces lo percibes, lo sientes, entonces yo por eso que entro en ese tema de lo del octli ritual y así, porque igual también cuando Tezcatlipoca engaña a Quetzalcóatl en la caída de Tolan, es que Quetzalcóatl se toma su pulque número 5 y es cuando cae. Entonces de ahí viene el misticismo
misticismo del número 5, del que porque el 5 es cuando ya transgredes todo lo que está políticamente correcto, por así decirlo, y empiezas a hacer desfiguros. Ajá. Ahí viene lo de la caída, que empezó a hacer desfiguros Quetzalcóatl, se avergonzó de sí mismo y de su conducta, y entonces es que abandona Tolán y viene la caída. La embriaguez, como Quetzalcóatl cayó en la embriaguez y se cayó toda una civilización. ¿Qué no nos hará a nosotros si no somos Quetzalcóatl? O sea, imagínense nada más. Es que hay que dimensionar el impacto que eso llega a tener. Ahora lo tenemos normalizado, ¿no? Porque se hizo normal, pero no, hay que desnormalizarlo, hay que volver a ritualizar justamente esa bebida sagrada. Justo, que es lo que hay que hacer, por lo menos en estos espacios nuevamente en donde estamos ceremoniando, para empezar. Entonces, Macuilocli es, según tú, el origen de... No, pues es un tipo de ocli que se utilizaba en las veintenas que estábamos diciendo. Son temas que ya pues con el tiempo, con mi andar en el camino, sé que a lo mejor puedo encontrar, ¿no? Muy bien. Por tradición oral, de esa leyenda que nos cuentas, se dice que Tezcatlipoca le dio a Quetzalcóatl ese pulque, pero estaba curado de peyote. Imagínense. O sea, el pulque que le dio fue de peyote. Estaba curado de peyote. No, pues imagínate, Sí. porque también eso de entre pulqueros es bueno, tiene su tradición. Ellos. Tú te echas tus pulquitos y ya con el 5.º litro sí ya andas hasta las chanclas. Ajá. Pero pues también ya depende, o sea, yo sí me puedo tomar los 5 litros, pero yo porque decía, uno tiene callo, ¿no? Uno tiene callo, Estoy ajá. forjado. Pero sí sientes cómo te pone mágico el pulque, porque es eso también, ¿no? El pulque no emborracha, Te empulca. el pulque te empulca. Pulca. Entonces cuando te empulcas te sientes mágico. Ya si a alguien le gusta tomar alcohol, unas chelitas, unos tequilas, siente, ¿no? Cuando te embriagas con eso, pero cuando empiezas, órale, va. Pero tú te tomas unos porque sientes cómo es bien diferente el efecto, la situación en la que te ponen, los 400 conejos, quién es el que cómo te vas a comportar. Y es que yo vendo pulque, yo tengo mi negocio en Monterrey. Ajá. Entonces, pues yo allá les comparto todo esto, es bien bonito porque pues sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, allá yo no sabía hablar náhuatl y ahí me veían gritando 2, 3 palabritas, ridículo, ¿no? Pero a la gente se acercaba, le llamaba la atención. Dice, ok, sí. Ajá. Entonces, pues de ahí parte, ¿no? Entonces, con 4 pulques o 5 así te ponen. Ajá, pues aquí vendo los sábados por mi casa. Yo vivo acá por Valle de Luces. Del exconvento de Culhuacán hacia arriba. Entonces, pues eso era lo que les quería compartir. Lo del Macuilocli pues es uno que se debe de ser algún tipo de curado. Porque ya sacamos otro, ¿no? Él dice que cuenta la leyenda que le dieron a Quetzalcóatl un curado de peyote, por así decirlo, ¿no? Es un tipo de pulque, el Macuilocli, el Macuilxochitl, o sea, ya es otro, ¿no? Es otro. Y también alguna vez yo leí que hubo una vez un oxirritual con hongos. Ajá, entonces ya es un tercero, ¿no? Esa era María Sabina. Pues yo creo que sí, o es alguna tradición que vino del sur hacia el centro. Muy bien, cómo saben muchas cosas, es muy interesante, aprendemos todos. Y pues bueno, ya están listos, ya respiraron. Vamos a hacer Va la segunda Clínicos ronda. de Xen son dos Totoshti. los 400 conejos. Peyote está yo, entonces el fundamento. Peyote es el cactus alucinógeno sagrado. Entonces, si Macuilocli es ocli de la Macuilxochitl, ¿cómo sería el de peyote? ¿Peyoctli? Peyoctli. Pero no, octli no, porque octli es camino. Camino, es con C. Peyoctli. Peyoctli, o sea, con doble O. Con doble O se juntan las dos O. Ay, ya, qué Peyoctli. Octli, camino. Octli, fermentado. Peyoctli, fermentado de peyote. un licor, ¿no? Licor de peyote, exactamente. Adelante, ¿cuál es tu pregunta? No, es que yo pensaba que era la misma
No, esa es otra, Es una una planta. palabra que creo que hay otro. Ah, Fermentado de Peyotli, fermentado de peyote, y peyot, el cactus. Es un tipo de cactus. Sí, ellos sí. Quema, muy bien, muy bien. Entonces, pues ahora vamos a ver. Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario hasta aquí de esta parte. Quema. Ahora vamos a ver lo que corresponde a las trecenas. Me parece que las veintenas ya las estamos entendiendo más o menos, ya vamos viendo cómo se van gestando. Y ahora vamos a esta parte donde dice Kawit, que tenemos aquí el Macuilcan. Macuilcan o flor de Quetzalcóatl. Habíamos visto que aquí están las trecenas. Ahora les voy a presentar el formato completo. Nada más para que se den. Para que se den las tres. Ah, mira. ¿De qué códice es? Les presento. Este es el Amoxtli, Tezcatlipoca Amoxtli, ese se le conoce como el Tezcatlipoca Amoxtli. Hay quienes le llaman el Posteca Amoxtli, es decir, el Amoxtli de los postecas. Personalmente a mí no me gusta hablarles a los sagrados códices con los nombres de las personas que se los robaron. Siempre que les dieron. Exactamente. Sí. A este, bueno, ya ni hay que decirlo, ya es más, ya hay que olvidar el nombre de dónde viene. El nombre que es. Exactamente, aprendámoslo en náhuatl porque tiene su nombre original, Tezcatlipoca Amoxtli o el Posteca Amoxtli. Si ya olvidemos del códice no sé quién, para nada, nosotros tenemos nuestro propio nombre y todos lo tenemos en náhuatl. ¿Posteca? Posteca Amoxtli, muy bien. Y aquí está, miren, ya está con todo su color, con todas sus formas, aquí los podemos apreciar. Mira, si gustan podemos abrir cancha así en la mesa para ponerlo al centro, ¿qué les parece? Porque es muy importante irlos viendo y observar la forma de lectura. Permiso, para que aquí nos tengamos. Le está echando agua a No hay la izquierdo. Biblia Sagrada. Muy bien. Muy bien. A ver, cuéntenme, ¿qué observan? A ver qué les llama la atención, qué les gusta, qué no les gusta. ¿Pueden identificar algo? ¿Les hace sentir algo? ¿Les acomoda? ¿Les incomoda? Estos son los del año. Tecpa, Acacan y Muy bien. estos son Mofowa Teomama. Se leen como Teomama. ¿Puedo borrar ni hueles ni popolos? Son los cargadores de año. Teomama. Cargadores de año. Hay 4 cargadores de año según el humo. Se cargan, son cargadores de 13, ¿verdad? Trecena. De 13 años. Recuerdo que las trecenas son de días y ahí son de años. A eso se le llama Tlalpili. Para que se haga el Tlalpili de 52. Sí, Ah, Tlalpili es de 13. El de 52, Xiuhmolpili. y un 52. Quema. Y eso que mencionas se llaman los Teomama, cargadores sagrados. Teomama. Quema. Años, los Shiwitis, ¿verdad? Cargadores, porque cada Shiwit es diferente. Porque el año pasado estábamos en un año Toshli. Quema. Y ahora estamos en un año Akan. El que sigue va a ser un año Tecpat y el anterior fue Cali. Y regresa. Y regresamos. Entonces, Tlalpili 13 años. 13 años, quema. Xiuhmolpili, 52 años. Antes va al oriente, Quema, Tlahuiztlampa. va al Tecpa, Mictlampa. al norte. Quema. Al norte. Mictlampa. Mictlán, nada más sé que Sí, Huatlapa. Y Tostli al sur. Huitziltlampa. Cali Cihuatlampa. al poniente. Macehual, por favor, es importante que ya vayamos sacando esos conceptos. Porque un rumbo es diferente de un punto cardinal. Un punto cardinal siempre nos va a marcar el mismo punto. En cambio, estos son rumbos, es decir, es un grado
son 90 grados, exactamente son 90 grados en donde podemos encontrar la salida del sol. Por ejemplo, vámonos al Tlahuistlampa, aquí está. ¿Por qué es el Tlahuistlampa? Porque aquí está Tonati, ¿ya vieron? ¿Y esto de qué le ven forma? Esto es un teocalli. Nos está indicando el amanecer. ¿Quema? Aquí comienza nuestra lectura y aquí está Zipacli, vean. Zipacli, todo comienza en Zipacli. Entonces, aquí nos está indicando que este es un rumbo que va de aquí hasta acá. Si decimos que solo es oriente, solamente estaremos apuntando hasta acá. Pero en cambio, como vemos en nuestra lectura, todo se va moviendo. Por lo tanto, no es una dirección cardinal, es un rumbo. Un rumbo exactamente. Que implica esta, y que son 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. De marcarse. Entonces, Tlahuistlampa se traduce como rumbo. Como Tlahuistlampa es rumbo. Tlahuistlampa, el rumbo de la luz. Decimos para orientar El momosli. Quema. Y es que hay algo importante, normalmente, y esto es algo que he visto que se omite en los grupos, y es que siempre que ponen nuestro Talmanali, siempre lo ponen fijo, hacia el norte, hacia el oriente, pero no, tiene que estar orientado hacia donde el sol salga. Así es. Exactamente. Entonces, si el sol está apuntando allá, tiene que estar hacia allá. Si el sol está así, tiene que estar así. Por eso no es un rumbo. Por eso no es un rumbo cardinal. Por eso olviden los rumbos cardinales. Si el sol sale en este punto, nuestro Si momosco. hacemos una ceremonia en la tarde, se va a orientar hacia donde está el sol. Ah, muy bien. Ya si pasa después del mediodía, entonces va en contra. Vamos a recibir, por ejemplo, o seguir la trayectoria de por dónde salió el sol. Si salió por este rumbo, por ejemplo, ya hacemos la ceremonia cuando está aquí, pero hay que recordar que salió de este punto, entonces hacia donde sale. Si se hace en la noche la ceremonia, entonces el referente ya no es el sol, es Xolotl Tlahuizcalpantecutli. No puede ser la luna, porque la luna se mueve, varía, es Venus. Entonces, en la noche ya no nos orientamos con el sol, ya nos orientamos hacia dónde está Venus. Hacia el poniente. Sale con el sol en el oriente. Hacia el Pero en la noche. ¿Qué creen? Depende del año, de la época del año. Por eso las ceremonias en la noche cambian de machote, ya no se orientan hacia donde está el sol, sino hacia donde está Venus, y depende de la época del año. También no se ve Venus. Ahora está Pero- Muy bien, hay unos días en los que no se ve Venus, Pero se hay que supone llevar la que- cuenta. Ah, porque aunque no se vea. Si llevamos la cuenta, vamos a saber que va a estar ahí. Pues. Y esta no me la sé, imagínense la de Venus. Ante. Entonces vean, esto es rota. ¿Y qué creen? También lo podemos leer así. A ver, vamos a darle la vuelta. A ver qué notan. Algo diferente, muy bien. Aquí comienza Zipacli. Esto es un Zipacli. Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuelli, Chignahui, Maclacli. Maclacli, Maclacli, Nome, Maclacli, Esas son las tres, sí. Quema, Maclacli, Yeyilhuime, las tres. Aquí tenemos la primera trecena. Aquí comienza la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, Maclacli, Maclaclicepa, Maclacomepa, Maclaclleipa, Maclacnaupa, Castolpa, Castolcepa, Castolomepa, Castolyeipa, Castolnaupa, Sempohualpa, 20ava. Y ahora estamos aquí, vean. Quema Acat, Maclacleyilhui. ¿Y en qué día estamos? ¿Alguien puede identificar en cuál de estos días estamos? A ver. Este es una. Acmo. Es un patlani. Eso se conoce como patlanime, voladores. Pero no todos son iguales. Este es perico, ¿no? Este es perico y este guacamaya. Es guacamaya, todos son guacamaya, nada más que de diferente color. Lo que traen diferente papel. Ajá. Por eso los numerales, las guacamayas tienen un color en cada numeral. Es que en otras
todas son guacamayas, son 4 aves diferentes. Quema. ¿A poco las ven iguales a No, digo todas? que estos son como, No, estos son como iguales, mira, pelones y estos tienen copetitos. Muy bien, exactamente. Y aunque están pelones, no son la misma ave. La cola es diferente. Quema, son dos aves Y diferentes. las alas son distintas. Quema. También, exactamente. También vean, hay árboles en el centro. ¿Son iguales los árboles? Y las personas también. Quema casi. Son 2 en cada. Como claro. Quema, muy bien. Aquí tenemos a Tlaloc, tin, 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 una Citlali en la frente, estrellita. Aquí vamos a poner Citlalis en vez de estrellitas. Este Miquistli. Quema, muy bien. Pedernal, Ah, se viste de pedernal, pero no es un pedernal. Pedernal. Quema. Muy bien. ¿Todos son masculinos? Ah, muy bien, muy bien. Tiene el maquillaje de Tezcatlipoca. Es decir, está de Yayauqui. Ese maquillaje se lee como Yayauqui, pero no es Tezcatlipoca. Vamos a identificarlo. Siempre vamos a identificar a estos Teotzin dependiendo de la insignia clave que tenga, normalmente en el copili. Por eso es muy importante lo que tengamos en el copili y lo que tengamos en la frente, porque nos va a indicar nuestro grado y quiénes somos. Aquí tenemos un pajarito. Este es un ave originaria de aquí que se llama Xiuhtotol, el ave turquesa. Y es el nahual de ese personaje. ¿Quién creen que sea? ¿Es el colibrí? No, Xiuhtotol se llama el ave de fuego, así se le conoce. O el ave turquesa. Ah, no es Huitzilopochtli. Bueno, este sí es medio oscuro, medio clandestino. Es que lleva aquí el. ¿Cómo lo podríamos llamar? El Yayauqui. Pues sí, es de Posteca, no es un. Que no quiere ser Ave, reconocido, de fuego. no se reconoce. Ah, muy bien. Más bien de que tiene visión interna. Como tiene el negro a la altura de los ojos, es introspección. Ah, no. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos reafirmar la introspección? Porque tiene el maquillaje de la camachali negro. Es decir, se pintó la oquedad, la boca. Es decir, está hacia su interior. La palabra hacia el interior. Es decir, es alguien que guarda silencio, efectivamente. Pero tiene aquí otra insignia. Otra insignia que nos va a decir quiénes son es el Coscat. Coscat es pectoral o collar, también se le puede decir collar o pectoral. Y este es un Xiu Coscat. Xiu, otra vez la palabra Xiu. Fuego, turquesa, precioso o hierba. Recuerden, viene de la palabra Shiwi. ¿Recuerdan que era Shiwi? Quema. Año, hierba, turquesa, hermoso. Pues bueno, les presento con todo el cariño de mi ser al gran señor Xiuhtecutli, el señor del fuego turquesa. Y vean qué nos está diciendo aquí, que Xiuhtecutli está rigiendo las trecenas. ¿El gran señor qué? El gran señor del fuego. Es el gran señor del fuego. Es el gran señor del fuego. Xiuhtecutli huehueteo. Xiuhtecutli huehueteo. Y pañolo tonasí. Gracias al señor del fuego. Gracias al señor del fuego. Es una de las advocaciones del fuego que tenemos. Xiuhtecutli huehueteo, esa es una dualidad. Pero aquí no estamos hablando de huehueteo, son dos fuegos diferentes. Habíamos dicho que habíamos hablado de las Ahí diferencias. cómo se representa como el fuego joven y el huehueteo como el fuego anciano. Huehueteo, el fuego anciano. Xiuhtecutli no tiene que ver con la juventud, tiene que ver más bien con un tipo de radiación. Si nosotros, el fuego azul, exactamente. El fuego azul. No necesariamente el fuego nuevo, no. Quema, o turquesa. Es el mediodía, ¿no? El mediodía. Es el calor que sentimos, que nos puede dar mucho calor, pero que no nos quema. Huehueteo, si nosotros tocamos a huehueteo, si nos quema. Pero Xiuhtecutli no. Creo que nada más hay 2 mujeres, ¿verdad? Quema, muy bien. Y los otros 6 son más.
Son más, muy bien, eso, vea, por eso le volvemos con lo de la mashla. ¿Llega por qué no es un taparrabos y por qué es importante que sea una mashla? Porque nos va a indicar un atuendo fálico masculino, nos está diciendo quiénes son hombres. Crema. Y aquí tenemos a Omesiwa Memuni, las únicas dos mujeres. Muy bien, muy bien. Efectivamente. Y tenemos los rumbos, por ejemplo, si este es el Tlahuestlapa, que es por donde sale el sol, ¿cuál es este? Cihuatlán. Cihuatlapa. Por eso las mujeres. Exactamente, el rumbo de las mujeres. Este es como araña, un alacrán, ¿De qué le dan forma? cangrejo, muerte. Es un animal, es un batracio. Rana. Quema. Tamatzoli, rana. No, sapo, perdón, sapo, sí, batracios. Tamazoli, sapo, sí. Sí, los gordos, ¿no? Las ranas son las pequeñas, los sapos, sí, el tamazoli. ¿Sapo? Quema, sapo, tamazoli, batracio o sapo, muy bien. Aquí identificaron a Tlaloc, sí. Por lo tanto, ¿qué rumbo será este? Mictlampa. ¿Seguro? ¿Seguro? Y entonces, ¿por qué aquí está Miquistli? Además, observen, por eso es muy importante nombrarlos con su nombre. Huitziltlampa, el lugar de las espinas. ¿Y qué tenemos aquí? Espinas. Entonces, vayamos sacando el vocabulario del español de esto. Todo, vayamos acá, es una lucha. Y vean aquí que tenemos, por lo tanto, si este es el Huitziltlampa, aquí tenemos al Huitziltlampa. Exactamente. Y además, aquí tenemos el sagrado árbol de cacao, vean. Este es el cacahuahui, el árbol de cacao. ¿Cómo sabemos que es cacao? ¿Han visto las semillas de cacao? Sí. ¿Cómo crecen? Adentro. Más sencillo, pegadas al tronco. Entonces, ¿este está así en original o está en espejo? Muy bien, esa es una observación muy importante. Si nosotros lo debemos hacer, nunca vamos a dar con los rumbos. ¿Pero qué creen? Les invito a venir para acá al sol. ¿Hacia dónde queda el Tlahuestlapa? Todos los textos académicos que vayamos a leer los vamos a encontrar de esta manera y van a ser justificaciones para describir por qué este rumbo es este rumbo. Pero ¿qué creen? Que nos hace la parte de la voluntad. Así, si lo leemos de esta forma, nunca va a cuadrar. Pero ¿qué creen?
nuestra lectura, que no se agota. Y esto es también parte para defender su cultura. Cuando lleguen a confrontarse con esta Moshli, con otros académicos y digan, no, pues es que está invertido porque bla, 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 bla. Pues a ver, dígame, ¿lo ha leído así como se lee? Como están porque ¿a poco los astros están en nuestros pies? Están Claro, arriba. exactamente, tiene que ver con respeto también, por estar mirando hacia arriba, eso reverencia también. Por ejemplo, también en los sitios arqueológicos, luego dicen, ay, es que están mal construidos porque hacen puertitas muy pequeñitas. No, es para que tú hagas reverencia cuando entras a los sitios sagrados. Hasta subir las escaleras, ¿no? También, exactamente. Los escalones son así, no Exacto. están... No son anchos. Y también porque esos escalones no son para ir así, ¿no? Hacia arriba, tenemos que ir en coa. Subimos uno y luego vamos en coa. Hay muchas formas de subir. De la crema son pequeñitos y tienes que subirlos así. Para no darle la espalda al sol, tienes que ir de perfil hacia el sol. O también para irte agachando, reverenciando. Y sí es verdad lo que dice, nosotros fuimos a hacer un recorrido al museo y los monolitos los vemos de frente y tienen falda, pero si los ves por la parte de atrás tienen más, son la dualidad. En uno está la dualidad de cada deidad, de cada fuerza. Esa de los escalones yo la comprobé en Chichén Itzá. Ajá, yo sí alcancé a subir ahí al Palacio de Kukulcán y en medio había una cuerda porque querían subir a fuerzas de frente, de ladito. Exactamente, hay formas de referirnos a esos lugares. Uno de estos, ¿les gustaron bastante de esos? Pues este me lo ofrendaron así en una danza, me lo gané en una danza. Uno se lo puede ganar, no sé dónde los adquieran, pero si quieren hay que hacer una danza también. Así nos lo podemos ganar. Por merecimiento. Porque eso es un merecimiento, esto es un merecimiento, exactamente. No todo se puede adquirir, exactamente. Podemos traer, les puedo traer lo que son las impresiones de este Amoshli. Les puedo traer las muestras de los Amoshli que reproduzco por si les interesa. La próxima clase les hago una muestra de ellos. Y pues les comparto, si gustan, esta lana. ¿Les parece bien? Para que se la lleven también y tengan cómo estudiar y en qué adentrar. Vamos a seguir. Pues bueno, hay que hacer el escrito. Pues ojalá. Lo hacemos ahorita mismo, ¿no? Sí, pues ya se nos acabó la clase. Les agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado el día de hoy. Es que yo, mira, te firmo lo que tengo que llevar a mis hijos a la escuela, por eso me voy corriendo. Ajá. Mañana va a haber clase. Aquí mismo, sí, mañana aquí de 3 a 5. ¿Mañana? Ajá, estamos aquí, me dieron ese espacio las últimas 2 semanas. Sí, no sabemos si vamos a continuar. Yo les confirmo las siguientes semanas si vamos a seguir o no. A ver qué nos dicen. Pero mientras pues, tenemos aquí este espacio, así la próxima semana pues nos vemos. Traigan algo para compartir, traigan su shadow. Aquí también mañana de 3 a 5. Porque miren, si quieren el oficio lo podemos servir como redactado para la próxima clase. Y ahorita porque pues no sabíamos que sería hacerlo con calma y no sé si quiere alguien hacerlo o lo... Vamos a subir, algo que eso nos hace tarde. Iba a decir, vamos a subir de una vez a cultura. O si quieren nos vayan, a todos. Vayan, yo me zafo no porque no quiera, sino yo tengo que llevar. Pero entonces si quieren para la próxima clase puede ser y ya traemos el oficio el próximo miércoles para que pues no, porque sería la última clase, nos dijo él. Entonces tentativo, ¿no? Pero si podemos pedir gestionar que lo dejen, pues que vean que sí son horarios que estamos solicitando. Y no sé si estén interesados también los que están ahí en Casa de Agricultura para los... Yo supongo que sí, tus demás grupos que les digas. Pues solo aquí es donde sí, también estoy en la Casa de Lenguas Originarias, pero aquí viene más gente que allá. Sí. Pero igual si les puedes comentar a ellos que quieran venir también. No tenemos su WhatsApp, ¿verdad? Sí, estamos en un grupo, los agregué, de hecho ya están, me parece, todos los que ya me dieron su número. Bueno, en el número. WhatsApp podemos poner el escrito. Ajá. Y... ¿Quién lo podría como hacer? ¿Lo quieres hacer así? Sí. Entonces sí, ya para que los demás compañeros también pues si vienen y lo firmen. Nombre, firma, Decirles fecha. vienen el miércoles y lo firmamos para llevarlo.
Entonces yo me organizo y veo a ver quién me puede cubrir de llevar a mis hijos para que los acompañe. Si no hay nadie, yo lo firmo de cualquier forma y ya van Y los que ustedes. tengan manera de ir a los psicólogos, se los damos al profe para ver si los demás quieren. Ah, claro. Por si quieren continuar. Sí, pues para que entre más seamos le den más peso. Entonces sí es importante, la verdad a mí me gusta mucho recibir. Sí, Entonces, solicitamos continuidad, ¿no? Sí, sí. Justo de nuevo. sí, que se extiende el tiempo de... Continuidad indefinida. Bueno, si el maestro quiere, porque si no quiere también, pues no lo Y podemos que le pagar. suban el sueldo. Ya me están pagando. Pues mientras se comprometan ustedes y estén dándolo todo por la cultura, yo voy a estar aquí sin ningún problema. Ya cuando, sí, exactamente, porque ese es el merecimiento, ¿no? A veces decimos, ay, es que no hay maestros, o vemos que se van los El maestros. año pasado no. Exactamente. Entonces, por mí no va a quedar que no haya maestro, le vamos a dar todo, Sí. así va a ser esfuércense, eso va a ser el merecimiento, vamos a aprender la cultura del merecimiento, así es. Yo a mí en lo personal por lo económico, porque luego hay cursos muy caros y todo, ¿no? Realmente, y que te lo den así gratis, yo por eso aprovecho, ¿no? Porque si tengo los gastos, no puedes y dices, y que lo quiten, y que dejen, por ejemplo, zumba o reggaetón, dices, tú no inventes, ¿no? ¿Cómo le invierten más a eso que Sí, nuestra y cultura? normalmente por un curso como este, lo que Sí. más o menos estoy cobrando son 800 pesos por mes, Es lo que por digo, una hora. yo no a la- podré a la ingresar, o sea, semana. aunque quiera y ame mi cultura, no puedo, hay limitantes que a veces no. Claro, sí. Sí, efectivamente. Por eso me pregunta de qué ¿no? Sí, Y bueno, y exactamente. si te conviene, si quieres y todo, pues también, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, no, a mí me conviene mejor por fuera. Es que realmente no estoy aquí por el Tu dinero. compromiso. Exactamente. Y se ve y se siente, Estoy eso es aquí. bien bonito. Exactamente, estoy aquí para compartir, para aprender de ustedes, para hacer comunidad, porque necesitamos hacer comunidad. Si no tenemos comunidad, esto no sirve de nada. Así ¿sí? De ¿No nada. conoce al maestro Roque? A veces. ¿Roque? ¿De lengua náhuatl también? Sí, No, creo que no lo conozco, no tengo el placer, el él gusto. trabaja en el Faro Oriente. Ah, no, creo que no. Pues que el foro es de la delegación, ¿no? Se maneja aparte. Sí, esa parte es otra. Sí, por eso no ¿Qué es pudo danza? Se maneja venir aparte. aquí. Sí. Maestro, no, creo que no. Al igual y lo topo de vista, pero... Y danza también. Al que sí ubicas es al que está llevando el de los huevos. No me acuerdo cómo se llama el ¿Juan profe. Cerón? Ajá. Sí. Él es el que es danzante de Culhuacán, ¿no? Ah, sí, él es el jefe de Culhuacán, justamente. Ahí con él estamos también dando... Sí. Bueno, pues yo sí me tengo que retirar, pero si lo haces, Sí, compañerita, ¿cómo lo no? Sí, subes. cuenten Se conmigo. lo Ya lo- hago y lo subo y ven si falta algo. Ajá, Nada más. y ya traernos, si se puede traer el próximo miércoles para firmarlo, ¿no? Ya, y apoyar yo veo si puedo y si no, pues nada más lo firmo. Bueno, pues muchas gracias. Dirigido Gracias, aquí a Pamela. la directora, no sé. Ah, pues a cultura, puede ser el apartado de cultura, Secretaría de Cultura. Y bueno, soy Candilismo Camati, les agradezco mucho, gracias por participar. Que tengan un muy buen camino. Gracias, Camati, por Sí, hablar. sí. Que estén muy bien. Gracias. Chihumasewa, Tocta, Tosta. Timoitasque, Mati. Timoitasque. Que estén muy bien todas. Hasta luego.